hablar acerca de los problemas económicos actuales en México, que es uno de los más grandes que tenemos ahorita, ya que registramos niveles de 56.6% de tasa de informalidad laboral de la PEA, que es la población económicamente activa, así como una insuficiente creación de empleos con sueldos y salarios cada vez más precarios. Por los montos actuales, se compraría aproximadamente un 80% de la canasta básica de 1994, con la incertidumbre en el rumbo de las negociaciones e inversiones del Telecán y con la fortuna de contar con una depreciación del dólar. Siguiente. Me gustaría hacer una breve entrevista a mi compañero Naún. Cortas preguntas. Por ejemplo, Naún, ¿qué movimiento propondrías para disminuir la inflación? Lo que yo propondría sería invertir o estar generando gastos constantemente. Te pongo un ejemplo. En estos tiempos se crearon nuevos billetes y esto hizo que la gente no los quisiera gastar. Entonces, quieras o no, llega a afectar a la inflación. O sea, el dinero debe estar, aunque sea poco, pero siempre tiene que estar en movimiento. ¿Qué crees que estuvo mal de parte de nuestro gobierno? ¿Cuál fue su error? Tal vez fue crear demasiados billetes o fue hacer billetes demasiado bonitos para que la gente no quisiera cambiarlos. Pues, de cierta forma, yo creo que el gobierno tiene culpa, pero también la población. Este, a veces nos comprimimos en invertir o en hacer gastos que pueden afectar a nuestro bolsillo, pero sin en cambio a futuro te va haciendo más gastos. O sea, es cuestión de pagar ahora y a futuro pagar al menos. ¿Por qué crees tú que llegamos a este punto? Pues reitero, quiero pensar que es por el mal manejo del dinero, los malos pensamientos, o sea, las malas ideas que podemos llegar a tener de, del dinero, de los gastos, de todo eso. ¿Qué es lo que tú propondrías para disminuir la inflación? O más bien para que no siga creciendo y tratar de reducirlo un poco. Una forma podría ser las inversiones. Eh, por ejemplo, si nosotros ahorráramos dinero y lo siguiéramos ahorrando, en unos años ya no valdría lo mismo. Si una persona de 30 años antes ahorró 1,000 pesos, el día de hoy ya no está valiendo lo mismo. Entonces, podría ser que inviertas ese dinero y que en un futuro te esté generando la misma cantidad sin estarse devaluando. Entonces, una, una propuesta sería inversión, y no digo que dejes de ahorrar, sino que tratar de invertir más y ahorrar un poco para cuestiones de salud o cualquier cosa de ese tipo. Tú lo que estarías proponiendo sería iniciar un ahorro en un fondo indexado. Ajá, exactamente. Muy bien. Después, Pues, sí, dime. sí, dime, ¿qué más propondrías? ¿Alguna otra idea que tuvieras tú? Pues principalmente es la inversión, o sea, tratar de que tu dinero no se vaya devaluando y por lo menos llevarlo a la misma cantidad que tú tienes prevista. Muy bien, entonces creo que por mi parte sería todo. Repaso el tiempo a mi compañero. De mi parte, yo te quiero hacer unas preguntas. Dígame. La primera sería, eh, a nosotros, ¿qué nos corresponde como ciudadanía? ¿Qué nos corresponde hacer para el crecimiento de México?
Por el crecimiento de México nos corresponde elegir buenos gobernantes, no dejarnos guiar por las apariencias, de que porque está joven, de porque está bonita, bonito, que se les hace guapo, que se les hace guapa, que tiene bonito cuerpo. Es un error que hemos venido cometiendo y ahorita el error más reciente fue con Peña Nieto, que nos vino a pesar de que benefició mucho, se robó todavía más, vino a hacer buenas propuestas, vino a hacer buenos proyectos, pero a partir de esos proyectos fueron robando, fueron tomando sus mordidas que vinieron a empobrecer un poquito más al país y ellos a enriquecer su bolsillo. Ok. Bueno, y ¿crees que dentro de todo esto, crees que los medios de comunicación influyen en gran nivel? Realmente sí han tenido una gran influencia, ya que nosotros solamente sabemos la información que ellos quieren decirnos, no tenemos conocimiento completo, ponle que de un 100% de una noticia y nos viene pasando un 30, quizá un 40% y distorsionada la noticia. Ok. Separando un poco de esto, ¿tú qué crees que tiene México a lo contrario de malo? O sea, ¿cuál es lo positivo que tiene México? México tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, una gran variedad turística, un gran ecosistema, muchas zonas en las que venden artesanías, muchos pueblos, muchos lugares para visitar. Su gastronomía es exquisita, si mal no recuerdo, estaba en el primer lugar de América Latina en cuestión de la gastronomía. Tenemos un menú muy extenso en el que hay comida demasiado sabrosa, hecha por manos mexicanas y para el mundo. Ok. Este, en, hemos visto que normalmente ya se han normalizado ciertas situaciones. ¿Tú cuál crees que son las situaciones que más se han normalizado en México? Como lo dije al principio, es la mala decisión al poner en ese lugar a nuestros representantes, por ejemplo, el hecho de que nosotros ponemos a una persona que sabemos que es mano larga y la ponemos en un cargo aún más grande y Oh, el sí. hecho de que se lleven sus moches, ya lo hemos normalizado, ya no es tanto O sea, como lo sabemos y lo hacemos. lo sabemos, lo hacemos y lo dejamos pasar. No es Oh, como sí. en China, en esos lugares, o en Estados Unidos incluso, en el No que siempre lo combatimos, pues. no lo combatimos. Exactamente, no lo combatimos, como dice nuestro presidente, abrazos, no balazos. Bueno, te agradezco. Y ya, para terminar, damos una breve conclusión de lo que estuvimos hablando ahorita. México es un país muy rico en cultura, en tradición, en naturaleza, en flora y fauna, pero también es un país lleno de problemas, necesidades y dificultades que hay que superar, misma que están presentes desde muchos años atrás, las cuales hemos venido arrastrando y cada día han hecho más y más grandes las cosas. Parte de la población sufre algunas necesidades o es partícipe de una probabilidad social y esto se debe principalmente a los factores del ámbito político, económico, cultural y social, sin dejar a un lado una especie que podría ser la corrupción, que sinceramente es la principal. Mucho tiene que ver el contexto geográfico, el acceso a lugares más alejados, pero sobre todo el sistema político y sus dirigentes influyendo demasiado para dar un buen rumbo a estas necesidades o estancarse en ellas. Por ejemplo, la pobreza, analfabetismo, que son algunas de las residades de la sociedad y es parte importante de la responsabilidad que tiene el gobierno y sus políticos a desarrollar en estos aspectos. Agradezco por su atención y nosotros con esto concluimos lo que es nuestra entrevista.
Muchas gracias, compañeros, por su participación y por todas las preguntas que hemos hecho en estos 3 temas que nosotros elegimos, tanto político,